estar, pero no pueden. ¿Saben por qué no pueden? Porque no quieren recibir la bendición. Yo la quiero recibir ahora. Qué bendición verlos de nuevo otra vez. Una semana que sin verlos yo me desespero porque yo quiero estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Hermano, vamos a leer la bendita palabra. Gloria al Señor. Josué 1:9. Josué 1:9. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Josué 1:9 dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, dice que te mando que te esfuerces, esfuérzate, hermano, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria al Señor. Aquí está el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Oh Dios, gracias Señor. Es el mismo de allá y de aquí y de Guatemala, del Salvador. Es el mismo Señor que adoramos, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre. Gracias, solamente gracias. Oh, maravilloso Jesús. Oh, Dios, gracias, gracias, Señor. Oh, maravilloso, maravilloso, Padre. Tú eres el más hermoso, papá. Tú eres precioso, Señor. Tú eres esa roca maravillosa, Padre. Tú eres esa fuente, papá. Oh Dios, gracias te damos, Señor. Mira, Padre, por aquellos que vienen en camino, Señor. Auméntale sus pasos, Señor. Oh, maravilloso Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Por aquellos, Señor, que están en los hospitales, Padre. Ten misericordia, Padre. Pon tu mano, Señor, de poder, Padre, para mis hermanos que estén enfermos, Padre. Gracias, Señor, por aquellos que están en las calles, Padre amado. Gracias, Señor. Oh, nosotros iremos, Padre. Oh, maravilloso Jesús, gracias por mi hermano que trae la palabra, Padre. Dale palabras de lo alto, Señor. Oh, maravilloso Jesús, te damos gracias por tu pueblo que está presente, papá. Y los que vienen en camino, Padre, auméntale sus pasos, papá. Tú eres bueno, Padre. Oh Dios, ¿a quién iremos, papá? ¿A quién? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Por mis hermanos de la alabanza, Padre, dales cánticos nuevos, Padre. Por mis hermanas, papá, de la alabanza, Señor. Por mis hermanos de la alabanza, Padre. Oh Dios, gracias, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos da, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre Santo. Obra sanidades en este lugar, Padre. Nosotros te creemos, papá, porque si no fuera por ti yo no estuviera en este lugar. Oh Dios, gracias, gracias, Señor. Bendito Dios, gracias. Te adoramos, Señor Jesús, y nos inclinamos a tu presencia, Cristo. El esplendor de un rey
está, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Vestido está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, todos lo verán. Cuán grande eres Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, en tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, todos lo verán. Cuán grande eres Dios, cuán grande, cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, todos lo verán. Cuán grande eres Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, todos lo verán. Cuán grande eres Dios, oh cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, todos lo verán. Cuán grande eres Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande eres Dios. Vamos a cantarlo, iglesia, aleluya. Un nombre sobre todo eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán
voz, iglesia, y declárale: cuán grande eres Dios. Cántale: cuán grande eres Dios, y todos lo verán. Cuán grande eres Dios. Dígaselo a las puras voces una vez más, aleluya. Cuán grande eres Dios. Cántale: cuán grande eres Dios, y todos lo verán. Cuán grande eres Dios. Cuán ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Señor en esta preciosa hora? Aleluya. Que nos preparamos, hermano, preparemos nuestras manos, nuestras palmas, nuestra vida para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, amén. Porque Él está en este lugar y Él ha prometido estar en medio de la alabanza de su pueblo. A ver, con tus palmas. Hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Y hemos venido para alabarle. ¿Cuántos han venido para exaltar al Señor? Vamos, canta con nosotros. El Señor está en este lugar. 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 Dilo. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. ¿Por qué no lo cantamos una vez más todos juntos? ¡Vamos! El Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué, hermano? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar,
que lo cantemos una vez más. Dile, el Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar. Vamos, hermano, confiésalo con tu voz. Para sanar y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Una vez más fuerte, cántalo. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. El Señor y el Señor, el Señor, el Señor. Vamos, cántalo. El Señor está aquí. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? El Señor está en ese lugar, amén. Y su amor es grande para con nosotros. Grande es su misericordia. Canta con nosotros, vamos. Y porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Cantemos una vez más. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. Y el ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Señor en esta noche. A ver, ayúdanos con tus palmas. Dile. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste coro de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste coro de alegría. Tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste coro de alegría. Has
Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Vamos, cántalo. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Dile, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Dile, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Adonai, aleluya. Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Señor en esta preciosa noche, amén. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel y nuestro Dios es poderoso, amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, hermanos, en esta preciosa hora y adoramos todos juntos la presencia del Señor? Él está en este lugar. Él ha venido, hermanos, a este lugar porque hay un corazón dispuesto para adorarle. Y Él ha prometido que donde hubiera un corazón dispuesto, Él descendería sobre la adoración de su pueblo, hermanos. El Señor no nos abandona, el Señor no nos deja solos. Él está en medio de la alabanza de su pueblo, hermanos. Y en esta preciosa hora yo le invito a usted que podamos cerrar nuestros ojos, que podamos adorarle en espíritu y en verdad, aleluya, porque Él es el único poderoso. Vamos a exaltarle en esta hora. Cierra tus ojos, hermano, y adoremos todos juntos la presencia del Señor. Que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra,
de los siglos. Todos juntos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Y el que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Vamos, iglesia, cántalo con nosotros. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Una vez más. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Y el que está sentado, dile, en el trono, y al Cordero, y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti.
¿Por qué no lo cantamos con nuestras voces en esta noche, iglesia? Cántaselo al Señor, dile: tú eres poderoso. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso, poderoso, poderoso Dios, digno, 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 poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, nuestra alma clama, Señor, nuestro espíritu te anhela, nuestra alma declara que tú eres poderoso, que tú eres fuerte, que tú eres grande en batalla. Oh Espíritu Santo, ven a este lugar, desciende, poderoso, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. La última vez, cántalo. Poderoso Dios, amén, gloria al Señor, hermosa presencia, querido hermano. Ahí donde está, querido hermano, usted dígale: gracias, Señor, gracias por tu presencia. No se desconecte, porque aquí está el Señor, aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí está el Alfa y Omega. Ahí donde estás, querido hermano, entrega tus cargas. Ahí donde estás tú, dile: Señor, gracias porque tú eres mi refrigerio, gracias porque en ti puedo confiar, gracias porque aquí estás tú. Aquí, hermano, dígale: gracias, Señor. El Señor está aquí, el Señor se está paseando en medio de su congregación. Usted créale, créale a su palabra, queridos hermanos. Todos hemos sentido su presencia. Ahí donde está, querido hermano, dígale: gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque te dejaste sentir. Gracias porque te llevaste mis cargas. Gracias porque te llevaste mis preocupaciones. Gracias porque te has llevado mis enfermedades. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Querido hermano, si el Señor, queridos hermanos, no resucitó, en vano es nuestra predicación. Pero si el Señor ha resucitado y está a la diestra del Padre, usted denle un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso. Porque Él se lo merece, queridos hermanos. Amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. ¿Cuántos podemos creer que el Señor ha sido fiel con nosotros? Amén, gloria al Señor. Así es que, queridos hermanos, los hermanos de las ofrendas se pueden preparar mientras en lo que damos la bienvenida. Queridos hermanos, muchísimas gracias por haber venido y poder asistir. El Señor lo ha traído aquí con un propósito, para venir a adorar al Rey de Reyes, para venir a escuchar su palabra, pero sobre todo también poder adorarle a un Dios vivo. Amén. Así es que ahí los que también la bienvenida a los que están ahí en las redes sociales, en las diferentes plataformas, reciban un saludo de nuestro pastor José Torres,
de un servidor, Carlos Hernández, y de la iglesia Ebenecer Tiempo de Confiar en Dios. Así es que, queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña oración por las ofrendas. ¿Cuántos creemos, queridos hermanos, que el Señor es fiel? Amén. Así es que de la misma manera, queridos hermanos, es como dice el pastor, aquí no obligamos a nadie. Aquí, si el Señor ha sido fiel con usted, también séale fiel, queridos hermanos, con sus diezmos y sus ofrendas. Que en estos tiempos, queridos hermanos, es cuando se necesita de la fidelidad. Pero no obligamos a nadie, cada quien dé conforme propuso en su corazón. Y si usted es agradecido, queridos hermanos, puede pasar al frente. Vamos a hacer una pequeña oración y después los vamos a dejar con un tiempo de alabanza. Padre mío, Señor santísimo, Señor y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo de tu presencia, Señor, porque nos has dado ese refrigerio que necesitamos, nos has dado esa paz, Señor, que necesitábamos. Te pedimos, Padre Celestial, también, Señor, por este tiempo, Señor, de los diezmos y las ofrendas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas y ames al dador alegre, Señor Santísimo, como dice tu palabra. Al que no puede dar, Señor Santísimo, Señor, tal vez porque duda, Señor, o no, a lo mejor no tiene un trabajo, Señor, yo te pido, Señor, que le proveas de uno, Señor. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando en sus corazones. Y como dice tu palabra, que tú vas a reprender al devorador, Señor, que no haga escasez en sus hogares, Señor Santísimo, pero sobre todo, Señor, de tu presencia, que es lo mejor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. ¿Pueden pasar, queridos hermanos? Señor, siempre estaré conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estaré conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo.
conmigo. Y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. Y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. Y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. Gloria al Señor. Amén. Así es que, queridos hermanos, tomen sus asientos. Al final hay unos anuncios, por favor, no se salgan. Vamos a escuchar los anuncios ya después al final. Y es tiempo del platillo fuerte. Vamos a entregar, queridos hermanos, el tiempo a nuestro predicador del día de hoy. Denle un aplauso al Señor por la vida del hermano. Pero déselo fuerte, hermanos, al Señor. Amén. Aleluya. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Es una gran bendición el poder estar, hermanos, compartiendo la palabra del Señor en esta noche. El Señor nos permite esta bendición. Así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este lugar. Amén. Es un gran honor y un placer el poder adorar todos juntos a nuestro Señor. Yo voy a invitarle, hermano, sin perder más tiempo, que se ponga de pie. Yo voy a invitarle que si usted ha traído su Biblia, que vaya conmigo al libro de Romanos en esta preciosa noche. Y si no la ha traído, pues que nos acompañe ahí en la pantalla. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a estar meditando en esta preciosa hora. Y vamos a leer nomás un versículo, hermanos. Un versículo vamos a estar leyendo en esta noche. Romanos, capítulo 6. Versículo 23, un versículo que muchos conocemos, amén. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? Si usted no lo tiene, puede acompañarnos ahí en la pantalla. Leemos la palabra del Señor como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leerlo una vez más, hermano. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hacer una oración en esta noche. Le invito a que incline su rostro y me acompañe y digámosle: amantísimo Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permite de estar en tu casa, Señor. Ya te cantamos, ya te alabamos, ya trajimos, Señor, una ofrenda delante de ti que nace, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora te pedimos, Padre Santo, que en esta parte del servicio seas tú quien hables a nuestras vidas. Seas tú teniendo misericordia no solo del predicador, Señor, sino también de los que escuchan esta palabra, y que puedas traer una palabra, Señor, a nuestras vidas de edificación, de consolación, que nos motive, Señor, a poder salir de este lugar enamorados por tu palabra, enamorados por la obra que tú has hecho, Señor, y que podamos activarnos en tu reino y en tu ministerio. Te lo pedimos y ese es el deseo de nuestro corazón. Que hables a nuestras vidas en esta noche, Señor. Quita todo estorbo del enemigo, quita todo aquello que quiere impedir, Padre Santo, que tus hijos escuchen tu palabra, porque tu palabra dice que tus ovejas oirán tu voz, Señor. Tus ovejas reconocerán la voz de su pastor, y en esta noche queremos salir, Padre Santo, obedeciendo tu palabra, creyendo tu palabra y poniendo en práctica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, en esta preciosa noche. Amén. Déjeme decirle, amado hermano, que yo no soy casi de predicar con un versículo de la Biblia. Es más, muchas veces yo he estado en contra. No que sea malo, hermano, de predicar con un solo versículo de la Biblia, porque yo creo que hay versículos de la Biblia como el que vamos a estar meditando en esta noche que son
muy profundos, hermano, en lo que podemos indagar por mucho tiempo. Pero a mí me llamó mucho la atención, hermano, porque cuando yo meditaba con respecto a este versículo, yo me di cuenta de una cosa muy importante, que en este versículo 23 del capítulo 6 de Romanos, hermano, podemos desglosar lo que es todo el evangelio. Podemos desglosar, hermanos, y podemos dividir básicamente lo que la Biblia enseña de principio a fin. Dos puntos muy importantes. Y yo le invito, hermano, a que si usted tiene su Biblia abierta, que volvamos a ver el versículo, porque va a ser básicamente el centro del mensaje. Va a ser básicamente, hermano, lo que podemos encontrar en la Escritura de principio a fin. Miren lo que dice el versículo 23 una vez más. Y yo sé y yo entiendo, hermano, que nosotros conocemos este versículo. Lo hemos escuchado, lo hemos visto en stickers, quizás atrás de los carros, lo tenemos a veces en separadores de nuestra Biblia. Pero yo quiero que meditemos por un momento en lo que hay detrás de este versículo tan profundo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque yo digo que podemos resumir, hermanos, en ese versículo lo que es el evangelio. Muchas veces hoy en día, en la actualidad, hermano, en la iglesia contemporánea, se ha perdido lo que es en realidad la esencia del evangelio. Se ha perdido en muchas iglesias, lamentablemente, lo que nosotros o lo que la Biblia quiere decir por la palabra evangelio. Y usted me dirá, hermano, pero si la palabra evangelio es algo tan conocido, o sea, lo escuchamos casi siempre en los mensajes, lo escuchamos siempre en los servicios, el domingo por la tarde o el viernes por la noche. Los predicadores continuamente están haciendo uso de la palabra evangelio, ¿sí o no, hermanos? Pero yo le hago una pregunta y yo quiero que usted se la haga a sí mismo en esta noche. ¿Qué es el evangelio, hermano? ¿Qué respuesta pudiéramos dar? Y trata de responderte a ti mismo. ¿Qué es el evangelio? Si fuera una pregunta importante, ¿verdad? En esos test importantes que nos hacían en la escuela, que con ese test pasábamos o nos quedábamos, reprobábamos la materia, y al final del test, que vale el 90% de la puntuación, nos dijeran ¿qué es el evangelio? Sea exacto. ¿Qué responderíamos nosotros, hermano? Porque es una de las preguntas muy importantes que hoy en día no solo el cristiano, sino el mundo necesita saber qué es el evangelio. Porque hoy en día hay muchos predicadores que confunden lo que es el evangelio con lo que a ellos llaman lo que es el evangelio, su interpretación del evangelio. Por eso hoy en día tenemos personas que han supuestamente seguido a Jesucristo por un evangelio falso que les han presentado, y lamentablemente muchas de esas personas que han profesado creer en el evangelio van a ser aquellas personas que la Biblia describe que al final del tiempo el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Hermano, y yo creo que eso es algo terrible en lo cual nosotros deberíamos de meditar. Que estas personas a los cuales Jesús nos dice que al final, en el juicio final, Él les declarará: apártense de mí porque yo no los conozco. Muchas de esas personas le responderán: Señor, pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos en lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios. Estas personas a lo largo de su vida estaban convencidos de que habían creído en el evangelio. Pero el Señor les dice: yo nunca los conocí. Mientras estabas, mientras estabas predicando, mientras estabas cantando, mientras estabas hablando en lenguas o haciendo cualquier actividad religiosa, yo no te conocía, yo no te estaba poniendo atención. Y por eso, hermano, la pregunta de qué es el evangelio tiene que estar como agua, algo claro en nuestra mente, porque desde el momento que de este púlpito o de algún otro púlpito o de hoy en día que podemos tener, hermanos, el evangelio en las redes sociales, podemos escuchar la palabra de Dios en el YouTube, tenemos diferentes formas de escuchar predicadores en la televisión. ¿Por qué necesitamos tener bien en claro lo que es el evangelio? Porque desde el momento que sea yo o sea alguien que se salga de lo que es el evangelio, nuestro corazón tiene que rechazar eso. Tiene que rechazar cualquier cosa que esté en contra de lo que es el evangelio. Y ahora yo les pregunto una vez más, ¿ya se contestaron, hermano?
¿Ya llenaron ahí su respuesta? Le voy a pasar el micrófono, ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué representa el evangelio? Porque hoy en día queremos ganar almas, queremos llenar iglesias y no tenemos un entendimiento de lo que es en realidad el evangelio, y le estamos prometiendo a las personas, a los amigos allá afuera: ven a Cristo y el Señor va a resolver todos tus problemas. ¿Qué problemas tienes? Me dejó mi mujer. Ven a Cristo y te va a dar una mejor. ¿Qué problemas tienes? No tengo trabajo. El Señor te va a hacer manager de una empresa, te va a dar tu propia empresa. Ven a Cristo. Y empezamos a prometerles cosas a las personas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y las personas pueden venir a la iglesia, pero vienen, hermanos, con un concepto erróneo de lo que es no solo Cristo, sino su evangelio. Por eso tenemos hoy en día personas que se profesan ser cristianos, hermanos, de veras. Yo no sé cuántos de ustedes han salido a evangelizar, o si ustedes son muy sociales y hablan con sus compañeros de trabajo en la hora del break o del lonche, como le llamamos, y les preguntas: oye, ¿tú asistes a alguna iglesia? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú crees en Dios? Y gran parte de esas personas le van a contestar: sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo profeso creer en Dios. Pero cuando llevamos, hermano, esa confesión que ellos dicen que son cristianos a la examinación en base a las escrituras, ellos no tienen un entendimiento claro de lo que es Cristo y su evangelio. Yo les pregunto una vez más a ustedes: ¿qué es el evangelio? Y muchos me podrán decir: hermano, es una buena noticia. Tiene razón. El evangelio es una buena noticia que habla con respecto a un Salvador. Pero a mí me encanta, hermano, y primeramente Dios, si Dios así lo permite, vamos a estar estudiando la carta a Romanos, quizás no como lo hemos hecho antes, versículo a versículo, pero hermanos, en el libro de Romanos, yo les recomiendo a ustedes que lo lean de principio a fin. En el libro de Romanos, yo quiero dar un poco del contexto histórico, hermano. Pablo había querido ir a Roma por mucho tiempo y había sido impedido de muchas maneras. Incluso Pablo dice en la carta: yo he orado al Señor que me permita ir a Roma, porque Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, a una iglesia en Roma que había creído en el cristianismo, que había recibido el evangelio, y Pablo no había podido llegar ahí. Y entonces Pablo, hermano, les envía esta carta para que pueda servir de edificación a ellos. Y si usted ha leído la carta a los romanos, podemos tener una idea de cómo Pablo presenta el evangelio, de cómo Pablo les presenta el evangelio a esta iglesia en Roma. Y es muy diferente a cómo hoy en día se presenta el evangelio, hermano. Es muy diferente como ese evangelio de Dios tiene, o Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Es muy diferente a ese evangelio que hemos escuchado de la prosperidad, que ni se debería de llamar evangelio, porque lo que hace ese tipo de mensaje es atraer, hermanos, los deseos carnales de las personas. Jesús tiene un plan maravilloso para ti, Él quiere que seas millonario, y a la carne le gusta escuchar eso, ¿verdad? Y hoy en día vemos iglesias llenas, megas templos, hermanos, megas iglesias llenas de personas con un concepto erróneo de lo que es el evangelio. Pablo inicia el evangelio en su carta de los romanos diciendo: miren, todos somos pecadores, no hay ningún justo, todos pecamos, todos somos culpables delante de Dios, porque Dios es un Dios justo. Pablo inicia de esa forma su carta. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta: pero Pablo, si el evangelio es una buena noticia, Pablo no respondería: sí, pero esa buena noticia es buena únicamente si entendemos la mala noticia. Porque muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que las personas allá afuera, nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros que sabemos que la Biblia enseña que somos pecadores por naturaleza, que nacemos en pecado, que en maldad nos engendró nuestra madre, que por medio de Adán entró el pecado en un hombre y por el pecado la muerte. Nosotros que tenemos ese entendimiento, pensaríamos que todas las demás personas entienden que son pecadores. Pero nos llevamos una gran sorpresa cuando hablamos allá afuera con amigos o personas que no conocen la palabra de Dios y dicen: pero ¿por qué yo necesito el evangelio? Si yo soy un buen padre, yo le soy fiel a mi esposa, nunca le he engañado, he sido un buen hijo, he honrado a mis padres, soy un buen trabajador, nunca he robado a nadie, nunca he matado, nunca he asesinado. Dios tiene que dejarme entrar al cielo porque yo soy una buena persona. ¿Por qué necesito yo el evangelio?
Y Pablo se encarga en los primeros capítulos del libro de Romanos de decir, miren, todos hemos caído cortos de la justicia de Dios. Todos somos pecadores. En el capítulo 3 de Romanos, Pablo dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque Pablo quiere que la iglesia en Roma entienda que para que el evangelio sea una buena noticia, necesitamos entender que todos, absolutamente todos, vamos a estar un día delante de Dios y vamos a tener que darle cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho, por nuestra vida, nuestra conducta. Y el veredicto ha sido dado. El veredicto que Dios ha dado para todos aquellos que no creen en el evangelio y que andan viviendo conforme a sus, hermanos, deseos, es que ellos son culpables delante de Dios. Por eso en ese pasaje tan famoso, hermano, y tan poderoso que muchos de nosotros conocemos, en Juan capítulo 3 versículo 16 dice, ¿cómo dice, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero dice Juan también más adelante, dice, el que cree no es condenado. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Dice, ya ha sido condenado. No que será, no, hermanos, el veredicto ha sido dado desde el principio de que todos nosotros somos pecadores y estamos excluidos de la presencia de Dios. Ahora, yo empecé diciendo que es el evangelio. Ahora yo les hago esta pregunta también, hermanos. ¿Si entendemos eso? ¿Entendemos que somos pecadores de nacimiento y que no, por nuestra propia justicia, jamás vamos a poder estar en una buena relación con Dios? ¿Entendemos eso, hermano? Porque lo que la mitad del primer versículo dice, en el versículo 23, es porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando Dios creó los cielos, cuando Dios creó la tierra, el universo y todo lo que en él existe, la Biblia dice que lo creó en 6 días. Al 7º día descansó. Puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Les dio la potestad sobre todos los animales, sobre todas las cosas creadas. Le dijo, podrán comer de cualquier árbol, de cualquier fruto, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Adán y Eva tenían el dominio y el poderío o el señorío, podemos decir, sobre todos los animales, sobre todas las bestias. Tenían el control de todo lo que Dios había creado. ¿Y saben por qué? Porque Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Ahora bien, había una cosa que Adán tenía que obedecer. Había una sola cosa que Adán tenía que respetar y obedecer, que su creador, aquel que lo había creado del polvo, hermano, le estaba pidiendo, y era: no coman del árbol prohibido, no toquen el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y usted y yo conocemos la historia. La serpiente seduce a la mujer desde un principio seduce al hombre para que coma. El hombre come del árbol prohibido, come el fruto prohibido. Y desde el momento que Adán y Eva desobedecen a Dios, ¿qué pasó, hermanos? Desde ese momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado, ya no Adán y Eva controlaban, ya no Adán y Eva tenían dominio sobre la creación de Dios, sino que el pecado entró por la desobediencia de estos hombres, de nuestros antepasados. Ahora, cuando el pecado tomó el control, hermano, de lo que Dios había creado, Dios, que es el creador, Dios que es santo y es justo, y el día martes estábamos meditando en un pasaje de Isaías capítulo 6, de cómo Isaías vio la visión de aquel que estaba sentado en el trono y que habían serafines que volaban y decían: santo, santo, santo. Hermano, escuche esto. Ninguno de los atributos de Dios ha sido elevado a la tercera potencia, como es la santidad de Dios. Muchas veces no solo tenemos un entendimiento equivocado de lo que es el evangelio, sino también un entendimiento equivocado de quién es Dios. Muchas veces queremos decir es que Dios es amor y Dios es misericordioso y yo puedo vivir mi vida como yo quiera, porque al final Dios me tiene que perdonar. Y dejamos a un lado la santidad de Dios.
y dejamos a un lado la justicia de Dios y dejamos a un lado la ira de Dios, que la Biblia nos enseña que Dios va a castigar todo pecado. La Biblia nos enseña que Él no pasará por inocente al culpable, porque si Dios pasara por alto el pecado, entonces Dios sería injusto. Y si Dios es injusto, entonces Él no sería Dios, porque Dios por naturaleza es santo, es puro, es bueno y es justo. Ahora, yo quiero que entremos en esta imagen, hermanos. Dios acaba de crear del polvo de la tierra a Adán, sacó de su costilla a Eva, los puso en un lugar de señorío, les dio una sola ordenanza que ellos debían de obedecer. Y el hombre, lo que a Dios le había costado 6 días, lo que a Dios le había costado, hermanos, 6 días poder crear las aves de los cielos, los peces de las aguas, todo aquel ser viviente, hermano, los árboles, todas aquellas cosas preciosas que Dios ha creado, las estrellas, el universo, todo lo que Dios creó en 6 días, el hombre lo echó a perder en una sola hora, en una sola acción. Dios, como es santo, Dios, como es justo, podía exterminar al hombre en ese preciso momento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Este hombre del polvo de la tierra está retando a su creador. Está diciendo: a mí no me importa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiera. Es básicamente lo que Adán y Eva hicieron. Y Dios, si Él estaba en todo su derecho de exterminar a Adán y Eva en ese momento. Pero ¿saben qué hizo Dios? Dios, para empezar, mató un cordero. Les suplió porque entró la vergüenza en ellos, hermano. ¿Cuántos se han sentido avergonzados alguna vez aquí? Eso es fruto del pecado, hermano. Nos avergonzamos de nuestra desnudez en público, y ellos estaban avergonzados que estaban desnudos. Y cuando Dios vio todo eso, Dios los cubre con piel de animales. Dios también declara maldiciones sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu pecado. Declara maldiciones en contra de la mujer. Parirás con dolor, tendrás a tus hijos con dolor. Le dice al hombre: con el sudor de tu frente vas a trabajar y vas a ganar el pan de cada día. Pero a pesar de todas las maldiciones que fueron hechas para Adán y Eva, hubo una promesa de esperanza. Y la promesa fue que de la simiente de la mujer saldría uno que le pisaría la cabeza a la serpiente. Desde el principio, hermano, desde que Adán y Eva pecaron, desde que ellos cometieron traición cósmica delante de Dios, Dios decidió tener misericordia de ellos, porque desde el principio, desde el Génesis, vemos la promesa de un Salvador. Dios les dice: de la simiente de la mujer vendrá alguien que le pisará la cabeza a la serpiente. Ella le morderá el calcañal, dice, pero él le pisará la cabeza. Desde el principio podemos ver cómo Dios en su misericordia empieza a preparar el escenario para mostrarnos su amor, su gracia y su misericordia. Hemos hablado desde este púlpito muchas veces que somos salvos. ¿Por qué, hermano? Por gracia, ¿por medio de qué? De la fe, ¿verdad? Pero a mí me llama mucha la atención el contraste que Pablo hace en el versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga, ¿qué significa eso, hermano? Muchos de nosotros este día viernes recibimos un cheque, ¿verdad? Y ese cheque que el patrón te dio no fue porque tú pasaste sentado en tu casa todo el día. Ese cheque que tú recibiste en esta tarde fue porque tú pasaste trabajando 40 horas en la compañía y tú te ganaste ese cheque, amén. Tú estás recibiendo básicamente lo que mereces, el pago por tu salario. Pablo dice: eso es lo que el pecado hace. La paga que el pecado te va a dar es la muerte. Y eso es lo que tú te has ganado. Eso es lo que tú con tus propios hechos, con tus propias obras vas a recibir. Y déjame decirte que el pecado paga bien y paga a tiempo. No como muchos jefes, ¿verdad? Que nos atrasan el pago o el cheque. No, el pecado te va a pagar y te va a pagar bien. La paga del pecado, lo que tú te mereces, es la muerte, es la condenación, es la separación de una eternidad alejado de Dios. Yo inicié, hermanos, hoy vengo bien preguntón, hermanos.
Yo inicié preguntando qué es el Evangelio. Inicié preguntando si tenemos un entendimiento de lo que es que somos pecadores. Y ahora yo quisiera preguntar, hermanos, ¿cómo vemos nosotros el pecado? ¿Qué entendemos por pecado? Porque puede ser que estemos cometiendo pecado en este mismo momento y no lo sabemos. Muchas veces resumimos el pecado a una simple acción. Y era el problema que tenían los judíos, los fariseos, hermano, en el tiempo de Jesús, que ellos resumían el pecado a hacer o no hacer algo. Por ejemplo, los fariseos llegaban a su casa y decían: bueno, hoy no maté a nadie, hoy no forniqué, hoy no adulteré, hoy no me acosté con nadie, yo soy santo. Jesús les dice en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, no, oísteis que se dijo: no adulterarás. Pero yo les digo que todo aquel que mire y desee a una mujer ya pecó en su corazón. O sea, el pecado no es solo realizar el acto, hermano, sino con el simple hecho de que nazca en tu mente y en tu corazón, tú ya pecaste. Jesús les dice a los fariseos: oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano ya pecó en su corazón. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos asesinos hay aquí? ¿O habemos? Muchos de nosotros nos hemos enojado, hermano, con un hermano, con un familiar, o vamos manejando, ¿verdad? Muchos nos falta paciencia a la hora de manejar y se nos mete alguien y, ay, yo quisiera tener una escopeta para enseñarle a que a mí nadie se me mete, o qué sé yo, hermano, ya matamos a esa persona en nuestro corazón, ya pecamos. Pecado, hermanos, es todo aquello que va en contra de la ley moral de Dios. Pecado es todo aquello que va en contra de la ley moral de Dios. Y como ya definimos que Dios por naturaleza no es pecador, no consiente el pecado, no puede ver el pecado, hermano. Es más, cuando Cristo Jesús, aquel que vivió una vida santa, aquel que nunca pecó, cuando estaba siendo colgado en la cruz del Calvario y que Él estaba cargando nuestros pecados, Dios el Padre tuvo que voltear su rostro, estoy hablando simbólicamente, para no ver a Jesús, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y en ese momento Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el que había estado eternamente con el Padre en comunión, por ese momento se rompió esa unión. Y podemos ver en el Evangelio que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no puede tener relación con el pecado. Pablo dice: la paga del pecado es muerte. Lo que tú te has ganado durante toda la vida va a ser condenación eterna. Una vida eterna en donde no habrá misericordia ni gracia. Hermanos, hoy en día, incluso aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, y escúchame bien, hermano, lo que le voy a decir, incluso aquellas personas que pasan pecando día y noche, están disfrutando de la gracia de Dios. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Pero habrá un momento, hermano, en donde la paga por el pecado tendrá que ser castigada. Y déjame decirte que no solo en esta vida las personas que viven en su pecado, deleitándose en su pecado, el pecado les paga mal en esta vida. Sufren en esta vida, pasan y no le hayan sentido a la vida, pasan toda la vida buscando una razón de ser, y el pecado los consume y el pecado los destruye y el pecado termina matándolos. Pero hermanos, después de eso viene la condenación eterna, que por una eternidad toda aquella persona que vivió conforme a sus deleites vivirá apartado de Dios por una eternidad. No podrá disfrutar de su amor, no podrá disfrutar de su gracia ni de su misericordia. Una eternidad únicamente con su pecado. Y Pablo contrasta ese versículo que dice: porque la paga del pecado es muerte, algo que tú te ganas, con la dádiva de Dios. Mira lo que es la dádiva de Dios. ¿Alguien sabe lo que es la palabra dádiva? ¿Qué significa? El regalo de Dios. Un regalo tú no te lo puedes ganar. Si alguien te regala algo a ti porque tú se lo estás exigiendo, eso ya no es regalo, hermano.
un regalo se da porque a ti te nace de corazón, porque tú lo das inmerecidamente, voluntariamente. No te lo has ganado para recibirlo, porque si te lo hubieras ganado, entonces eso ya es una paga, algo que tú te ganaste. No, pero Pablo nos está diciendo aquí que el regalo que Dios nos da por medio de Jesucristo es la vida eterna. Es algo que no nos podemos ganar. Es algo que en esta vida no pudiéramos ganar por nuestras propias obras. Pablo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, qué triste, qué lamentable que hoy en día muchos de los que nos llamamos cristianos no sabemos cómo es que hemos venido a ser salvos delante del Señor. Muchos hoy en día, por eso existen muchos problemas dentro de la iglesia de personas que se creen más santas que otros, porque piensan que por sus obras, por lo que están haciendo, o es que yo oro más que este hermano, es que yo hago más ayunos que esta hermana, es que yo canto mejor, yo predico mejor, y tratan, hermanos, de ponerse en una posición más arriba porque ellos hacen o dejan de hacer cosas que los demás no hacen. No, es un regalo de gracia, es algo que Dios nos ha dado a todos por su infinito amor, por su infinita misericordia. No que lo hemos ganado, sino que Él le ha placido darnos ese regalo. Y hermanos, hoy en día por eso vemos a personas, cristianos, que se dicen ser cristianos, que porque no entienden que el pecado ha dominado sobre las vidas de aquellos que no conocen el evangelio, tratamos de usar cualquier método para traer a las almas a la iglesia. Tratamos de usar cualquier método para llenar las bancas de la iglesia. No, hermano, déjame decirte algo. Puede ser de que nosotros empecemos a predicar el evangelio y se vacíe la iglesia, porque a las personas no les gusta escuchar el evangelio. La Biblia nos enseña, hermano, de que en los postreros días habrá muchos que solo tendrán comezón por oír, pero no querrán seguir la sana doctrina, no querrán perseverar en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no les gusta escuchar que tenemos que rendir nuestra voluntad delante de Dios, delante de Jesús. Muchos dicen: pero ¿por qué el cristianismo es la verdadera religión? Si existen muchas religiones en el mundo, está el judaísmo, están los musulmanes, están los budistas. ¿Saben cuál es la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones? Que todas las otras religiones te van a decir: pórtate bien, haz esto y tú vas a ser salvo, tú vas a ir al cielo. Haz esto, no hagas aquello y tú vas a ser salvo. El cristianismo dice: cree únicamente en Jesucristo. Cree en el Hijo de Dios, de que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de la Virgen, para que Él viviera una vida santa y perfecta, que cumpliera la justicia de Dios en su totalidad, y que aún así muriera en una cruz cargando nuestros pecados, y que por medio de la fe podemos recibir todos los beneficios de Cristo. Hermano, ese es el verdadero evangelio. Pero hoy en día queremos usar otros métodos. Ya la iglesia no se alegra por el evangelio. La iglesia quiere shows. La iglesia quiere, hermanos, que vengan y le cuenten testimonios. Y sí, hermanos, los testimonios son importantes. Los testimonios juegan un papel importante para la edificación de la iglesia. Pero nosotros recordamos, hermano, la historia que contó Jesús con respecto al rico y Lázaro. Jesús estaba hablando, hermano, y dijo de que había este hombre rico, de que murió, y murió Lázaro también, el que estaba lleno de llagas. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y el rico fue llevado al Seol, al Hades. Y estando el rico allá en el Hades en tormento, alzó sus ojos y vio al padre Abraham con Lázaro, y exclamó y le dijo: Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Padre Abraham le dice: mira, hijo, no se puede. Hay una gran cima que nos divide, aunque quisiéramos no podemos hacer eso. El rico le dice: ok, Padre Abraham, pues entonces envía a Lázaro a que vaya y les predique a mis hermanos, porque yo no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento también. El rico estaba consciente que lo que él había recibido, estaba recibiendo, era
la paga, como vimos, de sus propios pecados, ¿verdad? Ahí el rico no dijo, Señor, yo no tengo que estar aquí, yo lo que hice no fue porque yo quería. No. El día que muramos, hermano, y estemos delante de Dios, Dios santo y justo, ninguno de nosotros vamos a tener el valor de decir, Señor, yo no soy pecador. No. Todos nosotros aceptaremos que lo que nosotros hemos hecho, hermano, ha sido por nuestra propia voluntad. Y el rico, estando allá en la llama de tormento, le dijo a Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro entonces a que vaya a la casa, que le predique a mis hermanos, porque no quiero que vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, que a ellos los oigan, le dice. Moisés y los profetas representan la Biblia, hermano, el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que dijo el rico, hermano? ¿Cuál fue la respuesta que el rico dio? No, Padre Abraham. Quizás ha de haber dicho el rico dentro de su corazón, mis hermanos no leen la Biblia. No, Padre Abraham, porque si alguno se levantare de los muertos, entonces ellos creerán. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús pone en la boca de Abraham? Le dice, no. Si ellos no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Hermanos, tenemos que entender que el evangelio, como dijo mi hermano José Pulex, es poder de Dios, y que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero tenemos que entender la realidad, que usted y yo no vamos a cambiar a nadie, no vamos a convencer a nadie, no podemos darle el nuevo nacimiento a nadie. Incluso Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo hacer eso, Señor? ¿Cómo puedo hacer eso? Y Jesús le dice, es como el viento. Mira el viento, no sabes para dónde va, no sabes para dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es conforme a la voluntad de Dios, es conforme a quien Dios quiera dar vida eterna. Pero hoy en día, hermanos, como no tenemos un entendimiento de lo que es el evangelio, estamos predicando un evangelio diferente. Estamos predicando un evangelio de obras. Y hermano, créame, yo sé que dentro de la iglesia hoy en día hay muchos problemas. Pudiera hablar yo quizás, y no me refiero a solo la iglesia de acá, sino a la iglesia en general. Hay muchos temas en discusión con respecto quizás a la naturaleza de Dios, la deidad de Cristo, qué sé yo, la escatología. Y hay muchos temas que pudiéramos entrar en debate y poder pasar horas hablando. Pero uno de los problemas que yo creo más grande de la iglesia hoy en día es que no ha entendido la justificación por la fe sola. No ha entendido de que por la gracia únicamente, separada de las obras, podemos alcanzar la salvación. Por eso Pablo describe en el versículo 23 que el regalo que Dios nos ha dado, el regalo que Dios nos ha ofrecido, no es por algo que has hecho, no es por algo que te has ganado, sino es únicamente por la fe en Cristo Jesús. Desde la creación, hermanos, Dios tuvo el propósito de glorificar su nombre. Dios se va a glorificar. Dios, al final del tiempo, va a ser adorado por toda lengua, por toda rodilla. Toda rodilla se doblará delante de Él. Quizás hay muchos que hoy en día dicen, yo ni loco entro a una iglesia. Quizás hay muchos que hoy en día dicen, yo ni loco me arrodillo delante de un supuesto Dios. Y quizás tú eres uno de ellos. Pero déjame decirte que al final del día, al final del tiempo, cuando sea el juicio de Dios, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará delante de Él. Y aquellos que han vivido, hermanos, conforme a sus propios deleites, aquellos que han vivido una vida alejada del Señor, Dios les dará eso, una eternidad lejos de Dios. Yo quiero que vayamos a un pasaje. Y vaya conmigo ahí, acompáñame, hermano, al libro de Efesios. Y es un pasaje conocido también. Y ya estamos a punto de terminar. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, hermano. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Mira lo que dice este pasaje. Esta es una enseñanza que encontramos a lo largo de la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo, el apóstol: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo, hermanos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, hermano. Hoy en día, si tú quieres tratar de traer a los amigos a la iglesia con artimañas
y con métodos diferentes al evangelio, déjame decirte, tú no vas a poder arrastrar a ese muerto a la iglesia. Tú no vas a poder hacer eso, porque es únicamente cuando la palabra de Dios es predicada fielmente que Dios usa la palabra como el instrumento para poder darle vida a esos huesos secos. ¿Se recuerdan, hermanos? Lo del profeta que el Señor le decía, profetiza, ¿vivirán estos huesos secos? Y dice que el profeta veía que eran secos y en gran manera. Señor, solo tú lo sabes, profetiza, le decía. Eran huesos secos, estaban muertos, pero solo Dios tiene la capacidad de poder darle vida a aquel ser humano que está muerto en sus delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales, dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos vosotros, dice, vivimos en otro tiempo. Todos nosotros vivimos conforme a nuestros pecados, conforme a nuestros deleites, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué, hermanos? Éramos hijos de ira por naturaleza. La ira de Dios estaba sobre nuestra cabeza. El juicio de Dios ya era decretado sobre nuestras vidas, lo mismo que los demás. Pero el versículo 4, entra un pero ahí en el versículo 4 que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó. Escucha lo que Dios hace, y esto solo Dios lo hace a través del evangelio. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí Pablo añade, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque nos ha dado vida juntamente con Cristo. Hermanos, el regalo que Dios nos ofrece a todos y cada uno de nosotros no es únicamente la salvación, no es únicamente quizás una vida de esperanza en esta tierra, hermano, sino que el regalo más grande que Dios nos ha podido ofrecer es a Cristo. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermano. Si tenemos a Cristo, tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos salvación, tenemos redención, tenemos vida eterna. Yo lo comparo como una esposa o una mujer que va a casarse, ¿verdad? Y quizás tiene muchas necesidades. Yo no creo que ella esté poniendo la mirada en lo material, sino que dice, mi esposo me va a proveer lo que yo necesito. O sea, no es que va a poner la mirada en el carro, ¿verdad? O en el trabajo, sino que dice, si yo tengo a mi esposo, él va a proveer lo que yo necesito. Y es exactamente nosotros de la misma forma. No tenemos que poner la mirada en que vamos a tener vida eterna. No, que si tenemos a Cristo lo tenemos todo, hermano. Porque Cristo nos va a dar todo. Él se va a encargar de nuestras vidas. Dice Pablo, si hemos sido unidos con Cristo en su muerte. Mire lo que dice, versículo 5. Porque dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Versículo 6. Y juntamente con Él, ¿qué? Asimismo nos resucitó. O sea, hermano, que nosotros, como hemos creído en Cristo Jesús, y como ya dijimos que el regalo es Cristo, cuando Cristo murió, hermanos, nosotros estábamos muriendo con Él. La paga del pecado es muerte, y nosotros teníamos que morir, y Cristo murió por nosotros. Pero Pablo dice que también Dios nos ha resucitado con Cristo. O sea, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él, porque tenemos a Cristo. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo le pregunto, hermano, en esta noche, ¿a dónde está sentado usted? Usted me dirá, bueno, yo estoy sentado aquí en la iglesia Benecer. Tiempo de confiar en Dios. La Biblia dice que por medio de la fe nosotros hemos sido unidos a Cristo y estamos ya presente. Versículo 6, presente, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos estamos sentados con Cristo. Y esto es bien interesante, hermano. Quizás hay muchos no sé si de los que están aquí, que van a tomar la decisión de pasar por las aguas bautismales. En Romanos capítulo 6 también
Pablo nos habla con respecto de que el bautismo nosotros hemos sido unidos con Cristo en su muerte y somos unidos en su resurrección. O sea, hermanos, el tener a Cristo es tener no solo vida eterna, no solo que hemos muerto al pecado, sino que tenemos básicamente todo lo que Cristo es. Todo, su justicia, su amor, su misericordia. Mira lo que sigue diciendo, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un ¿qué, hermanos? Leímos en Romanos capítulo 6 versículo 26, porque la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 versículo 8, porque somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo que Dios te está dando, un regalo que no mereces, un regalo que si Dios le hubiera placido, Él manda a la condenación a todos y cada uno de nosotros, y Él hubiera sido justo en hacer eso. Pero a Dios le plació mostrar su misericordia contra pecadores que lo deshonraron, contra personas que han fallado delante de Él, que hemos vivido, como dice Pablo, conforme a nuestros propios deseos. Pero Dios nos ha dado ese regalo, hermano, de gracia, de pura gracia. Y como si no fuera suficiente, Pablo añade en el versículo 9 que no es por obras, para que nadie se gloríe. Déjame hacerte una pregunta, y quizás esta va a ser la última de la noche. Si tú murieras hoy, quizás has cometido pecado durante el día, quizás viniste enojado con tu esposa, con tu esposo, te peleaste con el pastor, te enojaste porque no salieron bien las alabanzas, no sé, cualquier pecado. Pero si tú murieras hoy, ¿sobre qué base puedes entrar al cielo? ¿O estarías seguro tú de tu salvación? Si Dios te preguntara a ti, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Qué le contestarías? ¿O qué le contestaríamos? ¿Será que le dijera, Señor, es que yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana a orar, mientras mi esposo roncaba? Yo estaba clamando misericordia por él. Señor, es que yo ayunaba 3 veces por semana, yo no faltaba un servicio. Señor, es que yo leía tantos capítulos diarios. Hermanos, parece gracioso, pero hay personas que dentro de su mente piensan que van a ser salvos por las cosas que ellos hacen. Piensan que por estar a la iglesia, estar en una iglesia, por venir los domingos acá, tienen el pase comprado para entrar al cielo. No, hermanos, la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No hay ninguna obra que el ser humano pueda llevar a cabo que Dios acepte delante de su presencia. Es más, dice la Biblia que nuestras buenas obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia delante del Señor. La única obra que vale en el cielo es la obra preciosa que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la obra que va a definir, hermanos, nuestras vidas y nuestra eternidad. Pablo termina diciendo, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero terminar con eso, hermanos. Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú en esta noche que me escuchas, los hermanos que nos sintonizan desde las redes sociales, donde quiera que estés, si tú te sigues conduciendo tu vida conforme a tu propia voluntad, si tú sigues viviendo en tus pecados, si tú sigues practicando tus pecados día y noche y sigues viviendo conforme a como a ti te dé la gana, el pecado te va a dar lo que tú mereces y el pecado te va a dar la paga que tú te mereces. Y muchas veces decimos nosotros, o las personas piensan allá afuera que quien los va a condenar es el diablo, ¿verdad? Muchos piensan que cuando en el día del juicio, que cuando vayan al infierno va a ser el diablo quien va a estar gobernando ahí. No, hermanos.
Es Dios quien te va a condenar. Es Dios quien va a darte la paga por tus pecados. Pero si tú pones la mirada en Cristo Jesús, no tienes que hacer nada, nada. Y quizás vamos a hablar en otro sermón de que el creer en Cristo y ser salvo solo por fe no implica o no quiere decir que no vamos a hacer nada. Pablo, acabamos de leer en el versículo 10, después de decir que no es por obras, ya lo quitaron, pero después de decir que no es por obras, Pablo dice, somos hechura suya, creados para buenas obras. O sea, no somos salvos por obras, pero hemos sido creados para hacer buenas obras, que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El pecado te va a dar muerte, pero Cristo, Dios, nos ofrece el regalo de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y si hay alguien en esta noche que todavía no tiene a Cristo, tú puedes salir de este lugar con Él, y Cristo le dará sentido a tu existencia. Cristo le dará sentido a tu vida. Cristo te dará una razón de ser. Hoy en día tenemos muchas personas allá afuera que no saben para dónde van, no saben cuál es el sentido de su vida. Personas deprimidas, personas con sentimientos suicidas, personas que no saben qué hacer ya con su vida. Y es porque todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y traemos de fábrica, hermanos, nosotros, hermanos, el imago Dei, la imagen de Dios en nuestras vidas. Y mientras tú no te rindas a Cristo, tú nunca vas a poder hallar satisfacción en esta vida. Rindámonos a Cristo, hermanos. Vengamos a Cristo continuamente. Y esto no es solo para los amigos. Recordemos nosotros, los que ya hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, que si el día de mañana nosotros morimos o el Señor viene, nosotros, si hemos creído en Él, lo tenemos todo. Amén. Póngase de pie en esta noche. Yo quiero hacer una oración, hermanos. Ahí con sus ojos cerrados, cierre sus ojos, hermanos. Yo voy a hacer una invitación. Si hay alguien que siente en esta noche que no ha estado viviendo conforme al Señor, que ha estado viviendo conforme a sus propios deseos, y quieres irte de este lugar con Cristo, yo te invito, pasa al frente o levanta tu mano ahí donde estás. El que tú pases al frente no te hace salvo, no. El que tú levantes tu mano no te hace salvo, no. Es nomás una señal de que tú quieres y has decidido recibir a Cristo en tu corazón, que tú has decidido recibir este regalo que es por gracia, este regalo que Dios te ofrece. Y la Biblia enseña que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque el Señor, hermanos, está haciendo un llamado a tu corazón. Si hay alguien que siente ese deseo, el altar está abierto, podemos orar por él. Pero si no lo hay, vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu mensaje. Gracias porque nos has demostrado, Señor, que el pecado paga, Señor, conforme a nuestras obras, que nos dará al final el pecado lo que nosotros merecemos, que es, Señor, una eternidad separados de ti, de tu santidad, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Pero gloria a Dios y gracias sean a Jesucristo por su obra poderosa en la cruz del Calvario, porque por medio de Él tenemos salvación, tenemos vida eterna y podemos ser partícipes de esa bendición de tener el regalo, Señor, que es la salvación, de tener a Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos poner en práctica tu palabra, que no seamos solo oidores, sino que podamos ser hacedores de tu palabra también, Señor, y que podamos salir bendecidos de este lugar, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano. Aleluya. Puede tomar su asiento en esa noche. Vamos a dar unos anuncios, hermanos, en esta noche. Amén. Hemos sido breves, hemos terminado a buena hora. Hay anuncios, hermanos, para el día domingo. El día domingo tendremos la presentación de niños, amén. Necesitamos, hermanos, traer a nuestros hijos, amén. Hay padres que todavía quizás no han traído a sus hijos. Traigan a sus hijos, hermanos. El domingo van a hacer una presentación, va a estar bonito.
van a haber tanto participación de los niños pequeños como de los niños grandes. Entonces motivemos, hermanos, tratar de traer también un amigo para ese día. Muchas veces el Señor usa incluso a los niños para traer a los padres, ¿verdad? Entonces poder, hermanos,